El puerto de Chancay ya está operando, y los números iniciales permiten entender por qué China no piensa quedarse solo con lo que ya construyó. El terminal portuario multipropósito de Chancay fue inaugurado oficialmente el 14 de noviembre de 2024. Tras una etapa de marcha blanca, inició su operación comercial formal el 1 de junio de 2025. Desde ese momento, el puerto comenzó a integrarse activamente al comercio exterior peruano y a las rutas marítimas más competitivas del Pacífico. Pero ahora la pregunta clave no es lo que Chancay es hoy. La pregunta es ¿qué quiere hacer China después? Hoy te lo cuento todo, desde los números reales del puerto hasta el último comunicado oficial de COSCO Shipping al Estado peruano. Para entender qué quiere hacer China con Chancay, primero hay que mirar qué está pasando realmente hoy dentro del puerto. En sus primeros 12 meses de operación, hasta octubre de 2025, el puerto de Chancay atendió 289 buques. Para un terminal que recién inició operación comercial formal en junio de 2025, esta cifra es relevante porque demuestra que la demanda existe y que las navieras no están usando el puerto de manera marginal o experimental, sino incorporándolo de forma constante en sus itinerarios. En ese mismo periodo, el puerto movilizó más de 270.000 TEUs, es decir, contenedores de 20 pies, una cifra que coloca a Chancay en una escala que muchos puertos de la región tardaron varios años en alcanzar. En términos de valor comercial, el impacto también es concreto. El valor FOB total del comercio exterior canalizado por Chancay alcanza aproximadamente $1.880 millones. De ese total, alrededor de 1.161 millones corresponden a importaciones y cerca de 718 millones a exportaciones. Un dato clave porque muestra que Chancay no es solo un puerto exportador, sino un nodo logístico integral, con un peso importante en el ingreso de mercancías al país. El impacto fiscal confirma esta relevancia. Entre enero y octubre de 2025, el puerto generó 821.6 millones de soles en tributos aduaneros, lo que demuestra que no se trata solo de movimiento de carga, sino de recaudación efectiva para el Estado peruano. Más allá del volumen, el verdadero diferencial de Chancay está en las rutas. El puerto opera servicios regulares con COSCO Shipping Lines y CMA-CGM, dos de las navieras más grandes del mundo, además de servicios alimentadores que lo conectan con otros puertos del Pacífico. Pero el elemento clave es la conexión directa con Asia, especialmente con China. Desde Chancay se han establecido rutas directas hacia Shanghái y otros puertos asiáticos, reduciendo el tiempo de tránsito a aproximadamente 23 a 27 días entre Perú y China. Esto representa un cambio estructural para el comercio exterior peruano que históricamente dependía de escalas intermedias, principalmente en México o Estados Unidos, lo que aumentaba costos, tiempos y riesgos logísticos. Con Chancay se elimina buena parte de esas escalas y se obtiene una conexión directa y más eficiente con Asia. Para los exportadores peruanos, esto se traduce en menores tiempos de entrega, menores costos logísticos y mayor previsibilidad. Para China implica algo más profundo: control, eficiencia y estabilidad en una ruta estratégica del Pacífico Sur. La infraestructura explica por qué este puerto no fue concebido como un proyecto menor. La fase 1 cuenta con 4 muelles multipropósito y una profundidad cercana a los 17.8 metros, lo que permite recibir megabuques de última generación sin necesidad de dragado adicional. Este detalle es crítico porque muchos puertos de la región dependen de dragados constantes para mantener operativos con naves de gran tamaño, lo que eleva costos y genera cuellos de botella. En términos de capacidad, la planificación inicial del puerto permite mover entre 1.0 y 1.5 millones de TEUs por año, con la posibilidad de expandirse en etapas posteriores hasta 3.5 millones de TEUs anuales. Esto deja claro que los volúmenes actuales, cercanos a los 350.000 TEUs anuales, están muy por debajo del techo técnico real del puerto. Chancay hoy no está limitado por infraestructura portuaria, sino por el ritmo de crecimiento de la demanda y por factores externos al muelle. Y ahí aparecen los principales problemas actuales. El puerto enfrenta cuellos de botella importantes fuera de sus instalaciones. La conectividad vial con Lima y con la red logística interior sigue siendo limitada, con accesos congestionados y corredores logísticos insuficientes. A esto se suma la falta de desarrollo acelerado de zonas industriales y parques logísticos en el entorno inmediato del puerto.
Existen debates normativos y retrasos en la planificación urbana que han frenado inversiones complementarias, lo que limita la capacidad de Chancay para consolidarse rápidamente como un hub logístico completo. En la práctica, el puerto ha avanzado más rápido que el territorio que lo rodea. En este contexto surge la gran pregunta: ¿cuándo se ampliará Chancay? Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la segunda etapa del puerto podría iniciarse a partir de 2027 y requeriría una inversión adicional aproximada de 2.500 millones de dólares. Si esta fase se concreta, la inversión total acumulada del proyecto superaría los 4.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los proyectos portuarios más ambiciosos del Pacífico Sur. Sin embargo, la ampliación no es automática. La Autoridad Portuaria Nacional ha sido clara en señalar que la expansión formal se activará cuando el puerto alcance alrededor de 1 millón de TEUs anuales. Recién iniciado 2026, Chancay aún se encuentra lejos de ese umbral. Las proyecciones más recientes ubican el movimiento anual en torno a 350 a 370 mil TEUs, aproximadamente un tercio del volumen necesario para justificar la segunda etapa. Por lo tanto, la decisión de ampliar dependerá del crecimiento sostenido de la demanda y no solo de la voluntad política o empresarial. Los estudios técnicos y análisis del sector marítimo indican que Chancay tiene el potencial de crecer hasta alrededor de 2.5 millones de TEUs anuales, una escala comparable a la del puerto del Callao. La expansión implicaría la construcción de nuevas fases similares a la fase 1, el desarrollo de infraestructura en el lado opuesto de la bahía y la ampliación de patios y equipamiento portuario. En ese escenario, Chancay dejaría de ser un puerto complementario para convertirse en uno de los principales hubs del Pacífico sudamericano, con capacidad de competir en escala y eficiencia. La visión china va más allá de Perú. Existen propuestas, aún en etapa de diálogo y análisis, para desarrollar corredores terrestres y posibles conexiones ferroviarias que amplíen el radio de influencia del puerto hacia otros países de la región, como Brasil. Aunque estos proyectos no están aprobados ni definidos, muestran claramente la lógica estratégica detrás de Chancay. No se trata solo de un puerto nacional, sino de una plataforma regional integrada a las rutas del comercio global. En medio de este proceso surgió una polémica importante en 2025, cuando tras la firma de la quinta adenda del contrato de inversión entre el Estado peruano y los operadores del puerto, se difundió que el compromiso de inversión habría pasado de 1.213 millones de dólares a 789 millones. Esto generó especulación sobre una supuesta reducción del proyecto. COSCO Shipping Ports Perú salió rápidamente a aclarar la situación y fue categórica. No hubo reducción de obra, no se modificó el cronograma y no se recortó la infraestructura. El ajuste corresponde exclusivamente al monto susceptible de acogerse al régimen de devolución anticipada del IGB, un beneficio fiscal que se recalcula al finalizar etapas de inversión. Según la empresa, la inversión total del proyecto ha sido cercana a los 1.300 millones de dólares, tal como fue proyectada desde el inicio. Este tipo de ajustes administrativos es común en megaproyectos de larga ejecución y no altera la magnitud real del puerto ni su hoja de ruta. Todo esto permite poner las cosas en perspectiva. Chancay no reemplaza al Callao y no es por sí solo la causa del crecimiento exportador peruano. Lo que sí hace es complementar al sistema portuario existente, reducir tiempos y costos logísticos, mejorar la conexión directa con Asia y aumentar la competitividad del comercio exterior del país. Para China es una inversión estratégica de largo plazo en el Pacífico Sur. Para Perú es una oportunidad enorme, pero también un desafío en términos de infraestructura, planificación territorial y coordinación público-privada. Hoy, el puerto de Chancay ya está operando, ya mueve comercio y ya recauda impuestos. Todavía no es el monstruo logístico que muchos imaginan, pero fue diseñado para convertirse en uno. La expansión llegará solo si el comercio lo justifica, y todo indica que China no construyó Chancay para quedarse a medio camino. El crecimiento ya empezó. La pregunta no es si va a crecer, sino cuánto y qué tan rápido. Y hay un dato nuevo que cambia el contexto completo y que ya pertenece a este 2026. Según Mincetur, Perú cerró 2025 con exportaciones cercanas a los 85.000 millones de dólares, el nivel más alto registrado en la historia del país. No es una cifra menor, implica un crecimiento sostenido de 2 dígitos y una expansión real de los volúmenes exportados, no solo un efecto de precios internacionales.
Este récord es clave para entender por qué Chancay llegó en el momento exacto. Un país que exporta 85.000 millones de dólares necesita más capacidad logística, más rutas directas y menos dependencia de cuellos de botella externos. Sin nueva infraestructura, ese crecimiento se vuelve frágil. Con Chancay ya operativo, parte de esa presión empieza a redistribuirse, especialmente en el comercio con Asia, que ya representa uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas. Para China, este dato confirma que Perú no es solo un punto geográfico conveniente, sino una economía exportadora en expansión real, un socio que aumenta volúmenes, diversifica productos y necesita infraestructura para sostener ese ritmo. Chancay, en ese contexto, no responde a una expectativa futura, sino a un flujo que ya existe y que seguirá creciendo si la logística no se convierte en un límite. Ya está aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción. Hasta la próxima.